para que podamos iniciar. El, el tema que yo les, de lo que vamos a conversar hoy son dos. El primero va a ser los fenómenos parafisiológicos del recién nacido y vamos a entrar en el detalle de qué se tratan los fenómenos parafisiológicos del recién nacido. Y el segundo tema van a ser los traumatismos del parto, ¿ya? En los papers que yo les mencionaba, los traumatismos del parto, vamos a ver con mayor detalle los que se dan con mayor frecuencia, ¿ya? Los traumatismos del parto tienen una incidencia baja en los partos, ¿ya? Y dentro de ellos, los que tienen mayor frecuencia los vamos a ver a continuación. Eh, los fenómenos parafisiológicos, primero tenemos que ver o darnos cuenta de qué entendemos por fenómenos parafisiológicos del recién nacido, ¿ya? Estos son cambios lentos pero evidentes que presenta el recién nacido a medida que pasan los días post nacimiento, ¿ya? Estos fenómenos parafisiológicos son considerados, entre comillas, normales en el periodo de transición, ¿ya? Y ellos comprenden cambios fisiológicos y anatómicos en el recién nacido, ¿ya? Entonces son cambios que se dan en la mayoría de los recién nacidos, casi todos, ¿ya? Y nosotros tenemos que estar muy atentos a que estos cambios se den de manera fisiológica, ¿ya? Que sean dentro de la normalidad, o sea, dentro de lo que nosotros podríamos esperar, ¿ya? ¿Cuáles son estos? En primer lugar, uno de los más evidentes y dentro de todos los más importantes, son los cambios que se van a dar en el cordón umbilical, ¿ya? En el muñón umbilical, en lo que resta de cordón una vez que nosotros separamos al recién nacido de la placenta, ¿ya? Ustedes ven aquí una imagen de un cordón umbilical de un recién nacido, probablemente primer día, ¿ya? En donde lo que ustedes ven en la imagen es el cordón y el clamp, con lo que nosotros mantenemos este cordón eh, cerrado, ¿ya? El cordón umbilical habitualmente se compone de dos arterias y una vena, ¿ya? Y además tiene, para darle estructura a este cordón, tenemos también la gelatina de Wharton, ¿ya? Pos- Posterior a la ligadura comienza la momificación del cordón, ¿ya? Hasta alcanzar su caída, ¿ya? Entre los días 7 y 14, ¿ya? Hay recién nacidos que podrían demorarse un poco más, ¿ya? Lo importante es que nosotros siempre estemos examinando el cordón umbilical, por lo menos los días en que está hospitalizado todavía este recién nacido con su madre, en alojamiento conjunto, y nosotros veamos que no existan signos de infección, ¿ya? Como esto es como una herida abierta, ¿ya? Tiene vasos sanguíneos, ¿cierto? Nosotros aquí esta parte la cortamos con una tijera, pusimos el clamp y cortamos con una tijera, entonces queda un muñón, ¿ya? Y eso es una puerta de entrada para microorganismos, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros hacemos una muda, por ejemplo, o una técnica, o la misma mamá muda a este recién nacido, el ideal es que siempre se haga una aseptización del cordón también, posterior a la muda, ¿ya? Habitualmente eso se hace con alcohol al 70% y limpiando en una primera instancia desde la punta del cordón hasta la base, ¿ya? Y luego vamos a empezar a limpiar
cuando esto ya esté momificado, vamos a empezar a darle más énfasis en la limpieza a la base del cordón. Y yo les voy a mostrar en una imagen cómo se ve el cordón cuando ya está momificado. Como les decía, es importante porque puede presentarse secreción en escasa cantidad y esta secreción puede manchar la ropa del recién nacido. Mientras se mantenga secreción, eso puede ser un caldo de cultivo para infecciones. ¿Eh? Así que es importante pesquisar a tiempo signos inflamatorios en la piel que circunda el cordón. Habitualmente lo que nosotros vemos como infección o como una infección primaria es lo que se denomina un rodete, ¿ya? Como una areola o una circunferencia alrededor de la base del cordón enrojecida. Eso significaría esta inflamación, ¿ya? Una inflamación primaria, que podría darnos cuenta de una infección. El, el microorganismo habitual de estas infecciones es el Streptococcus aureus, ¿ya? Aquí ustedes ven cómo se momifica el cordón, ¿ya? El ideal es que el cordón siempre esté fuera del pañal, ¿ya? Porque esta momificación necesita que el cordón esté expuesto al aire, ¿ya? Una vez expuesto al aire, esto se va a ir secando, ¿ya? Y se llama momificación porque es muy parecido a lo que pasaba con las momias, ¿ya? Como yo les decía en un principio, en la primera imagen, ustedes tienen este cordón que todavía no se momifica y habitualmente la limpieza o aseptización de este cordón es desde la punta hasta la base, ¿ya? La punta es lo que se considera más, eh, que debe quedar libre de infección en este momento. Y aquí ustedes ven que esto ya se momificó, entonces la punta ya no podría ser una puerta de entrada de microorganismos, sino que va a ser la base en donde este cordón se va a desprender y va a quedar la cicatriz umbilical que tenemos todos, ¿ya? Entonces, el aseo ahora, con alcohol al 70% y toruras de algodón, va a ser con énfasis en la base, ¿ya? Como yo le adelantaba, la limpieza del cordón y la aseptización debe ser con algodón con alcohol al 70% desde la base hasta la punta. Se debe mantener la limpieza incluso 2 o 3 días después de que se cae el cordón o desde que se desprende el cordón, porque la cicatriz umbilical todavía está terminando de conformarse como cicatriz, ¿ya? Entonces debemos mantener el aseo por lo menos unos 2 o 3 días después de que se desprende el cordón. ¿Mm? Y a su vez también el baño de inmersión del recién nacido se debe postergar, ¿ya? Este baño que podemos hacer en tina cuando el bebé ya está en su casa con su mamá. El baño se puede postergar hasta que la cicatrización sea completa. Después de estos 2 días que mantenemos la limpieza después de que se cae, ¿ya? Otro de los fenómenos parafisiológicos del recién nacido, que están cercanos a lo normal, ¿ya? Es la baja de peso, ¿ya? Cuando un recién nacido nace, en la atención inmediata, nosotros hacemos una antropometría, ¿ya? Lo pesamos, ¿ya? Tenemos una balanza, medimos su cuerpo completo, su talla, y además medimos su circunferencia craneana, ¿ya? Cuánto mide la circunferencia de su cabeza, ¿cierto? Eh, en relación al peso, es considerado fisiológico que los recién nacidos pierdan peso, ¿ya? De este peso inicial en el momento del nacimiento, hasta el tercer o cuarto día, ellos podrían perder hasta el 10% de su peso de nacimiento, ¿ya? Por ejemplo, si el recién nacido pesó 3 kilos al nacer, él podría llegar a perder 300 gramos de peso, ¿ya? Eso sería más o menos el 10% de su peso y podríamos considerarlo normal, ¿ya? Esta pérdida.
esta pérdida se debe a que el balance nutricional es negativo. Y sucede en esta primera etapa porque la alimentación del recién nacido es escasa, ¿ya? Si usted, supongo que ustedes han escuchado en algún momento, cuando vieron lactancia, cuando revisaron el tema, de que la primera leche que, eh, que nos sirve de alimento, que se llama calostro, ¿ya? Es escaso en cantidad, ¿ya? Tiene mucha cantidad de glucosa, pero es escaso en cantidad, ¿ya? Y tiene que suceder que la mujer empieza a secretar más leche para que este balance nutricional empiece a ser positivo. O sea, lo que yo ingiero me sirve para poder incrementar el peso. Eso habitualmente sucede entre el cuarto a quinto día, en donde se establece la leche definitiva, ¿ya? Antes de eso, nosotros tenemos una transición entre el calostro y la leche definitiva, ¿ya? Entonces, este recién nacido recibe una cantidad un poco menor de lo que necesita metabólicamente y tiene además un gasto energético o metabólico alto, ¿ya? Y entonces esto hace que el balance sea negativo. Este recién Profe, nacido, dígame, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? Que, ¿qué tan, o sea, hasta cuánto es como, bueno, ahí dice que hasta el 10-12% pueden perder de peso, pero si pierde más de eso, ¿es bueno darle relleno a los bebés cuando recién nacen? Habitualmente se tiene que dar alimentación adicional. Tenemos que buscar la causa, ¿ya? Que Aquí por yo les, ejemplo, ay, diga, disculpe, es que tengo una prima que fue mamá hace poco ¿ya? y Tita cuando nació igual bajó de peso obviamente, pero como que dijeron que había bajado entre comillas mucho y que los primeros 8 días de post nacimiento no subió nada. Y le empezaron a dar relleno, pero como que igual le afectó un poco la guatita, entonces esa era mi Ya, duda, si corresponde darle relleno cuando están recién los primeros 10-14 días. ya, vamos a llegar a ese punto. El, lo que sucede en un principio es que tenemos esta cantidad de leche que es disminuida, pero que aporta una mayor cantidad de glucosa que el calostro, ¿ya? Para que se establezca la leche definitiva, este cuarto o quinto día, lo que debe suceder es que, bueno, el bebé va a mamar varias veces durante el día, ¿ya? A libre demanda idealmente, y además la mujer, la puérpera, debe tomar una cantidad mayor de agua, ¿ya? Por lo menos 2 a 3 litros de agua al día, ¿ya? El mayor componente de la leche es el agua. Si la mujer toma poca agua, lo más probable es que produzca poca leche, ¿ya? Así que debemos hacer hincapié en la educación de la puérpera cuando la tenemos en el puerperio o en el inmediato, ¿ya? Una vez que ya ella pueda ingerir líquido, el ideal es que tome una cantidad mayor, ¿ya? Eh, Hay aquí diferentes corrientes con respecto a la consulta que nos hacía la compañera. Eh, Algunos pediatras, porque este bebé va a salir del hospital y en algún momento va a tener su primer control fuera del hospital, podría ser en un consultorio, o en un CEFAM, o una consulta privada, por ejemplo, con el pediatra, y se va a volver a pesar, ¿ya? Generalmente esta consulta es a los 7 días, ¿ya? 7 a 10 días máximo, ¿ya? Justamente para saber si recuperó su peso de nacimiento, porque este bebé va a bajar de peso los primeros 4 o 5 días y luego cuando ya se establece la lactancia con leche definitiva, va a empezar a incrementar de peso y generalmente recupera su peso de nacimiento entre el séptimo y décimo día. Los que son prematuros podrían bajar más del 10%, entre el 12 y 14%,
y se van a demorar un poco más en recuperar su peso de nacimiento. Pero la idea es que todos recuperen el peso de nacimiento y de ahí empiecen a incrementar. Si no lo hacen, debemos buscar la causa, ¿ya? Puede ser una cantidad insuficiente de leche, ¿ya? Puede ser una mala técnica de lactancia, ¿ya? Puede ser un recién nacido grande para la edad gestacional, ellos bajan también más de peso y les cuesta recuperar, ¿ya? Así que tenemos que indagar en la causa de por qué no ha podido recuperar su peso de nacimiento y ahí establecer una estrategia de abordaje, ¿ya? Entonces podemos aumentar la ingesta de líquido en la madre si tiene poca leche, corregir la técnica de lactancia, buscar diferentes posiciones, ¿cierto? Aumentar la frecuencia de mamada, ¿ya? Porque a veces nos quedamos con la idea de que eh, debemos establecer tiempo y recuerden que la lactancia debe ser libre de demanda, ¿ya? Con eso vamos a lograr de que el bebé haga el estímulo en el pecho materno para que se secreten las hormonas, la prolactina y la oxitocina y tener una cantidad de leche suficiente. Así que ahí tenemos que indagar en la causa de por qué está sucediendo que no recupera el peso y dependiendo de eso podemos hacer algún abordaje. Ese abordaje también puede incluir, eh, eh, por la angustia que puede generar en la madre, que el recién nacido no recupere el peso, y recuerden que como esta secreción de hormonas es a nivel cerebral, si yo estoy en un periodo de angustia, probablemente secrete menos hormonas y menos leche. Así que en algunos momentos se puede apoyar, ¿ya? Porque este recién nacido probablemente esté desesperado por comer, se puede apoyar con lactancia con leche artificial, ¿ya? Que nunca va a ser igual que la leche materna, ustedes lo saben. Pero para pasar esta crisis, podemos apoyar un poco hasta que se establezca la leche definitiva, ¿ya? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, profe, gracias. Los recién nacidos tienen llanto, por supuesto, tienen movimientos, tienen eliminación de orina y deposiciones, y estas situaciones involucran un gasto de energía, ¿ya? Por eso es que bajan de peso, ¿no? Además tienen pérdidas insensibles, ¿ya? Eh, la respira por la respiración nosotros perdemos líquido, ¿ya? Y a través de la piel también, que es una piel que está terminando de estratificarse, la del recién nacido, ¿no? Como les adelantaba, es aceptable una baja de peso en alrededor del día al 12% de nacimiento y la recuperación de este peso alrededor del día 10 habitualmente. Generalmente las pacientes que se van de alta del hospital a su tercer día postparto, se les deja una citación al consultorio, al CEFAM, ¿ya? Para que vayan entre los 7 y los 10 días a su control. Ese control se hace o lo realiza una matrona o matrón, ¿ya? Y es un control de diada. Se ve a la madre puérpera y al recién nacido, ¿ya? Es un control para los dos. Dentro de los fenómenos parafisiológicos también tenemos las deposiciones, ¿ya? Ustedes ven aquí en imagen las primeras deposiciones de un recién nacido. Esta imagen es de un recién nacido en la sala de atención inmediata, en donde también pueden presentar deposiciones, ¿ya? Y la primera deposición de los recién nacidos se llama meconio, ¿ya? Y ustedes lo tienen ahí destacado en la diapo. El meconio es frecuente y normal que se presente en las primeras 24 horas de vida, ¿ya? Es de color verde petróleo oscuro, ahí como ustedes lo ven en la imagen, tiene consistencia ligosa y está constituido por células epiteliales del intestino y mucoproteínas, ¿ya? Lanugo también, líquido amniótico que deglutió este feto dentro del útero, ¿ya? Entonces, las primeras deposiciones, para que nosotros
para que la mamá no se alarme, esta puérpera no se alarme, las primeras deposiciones van a tener esta consistencia y esta apariencia, ¿ya? Verdes, ligosas, ¿ya? Y con un verde petróleo oscuro, ¿ya? A veces en abundante cantidad. Eso hasta que el recién nacido se empieza a alimentar al seno materno con leche, ¿ya? Y estas deposiciones van a empezar una transición, ¿ya? Van a empezar a cambiar de color y de consistencia, ¿ya? Entonces van a cambiar de color, pasando a un verde un poco más claro en un principio, serán más frecuentes y ruidosas, ¿ya? Eh, Recuerden que los recién nacidos tienen un reflejo que se llama gastrocólico, ¿ya? Apenas se empieza a distender el estómago, los recién nacidos empiezan a eliminar deposiciones. Y es frecuente que un recién nacido que se está alimentando al pecho esté eliminando deposiciones en el mismo momento, ¿ya? O esté eliminando gases. Eso es porque el estómago se distiende y manda la señal al intestino para que se vacíe, ¿ya? Y así pueda seguir esta leche que está en el estómago su curso normal, ¿ya? En algunos momentos, estas mucosidades pueden tener pequeñas estrías de sangre, ¿ya? Entonces, por eso se denomina como un fenómeno parafisiológico, como cercano a lo normal, ¿ya? No es normal en un adulto, por ejemplo, tener deposiciones con sangre, ¿ya? Pero en este periodo de recién nacido, sí pudiese ser normal, ¿ya? Y estas estrías podrían durar 1 o 2 días, ¿ya? Generalmente un día. Finalmente, una vez instalada la lactancia, las deposiciones van a tener una consistencia más pastosa y van a tener un color amarillo oro. Y yo les voy a mostrar aquí una imagen, cómo es la transición, ¿ya? Entonces, la primera imagen, como la que vimos anteriormente, este meconio color verde petróleo oscuro, ¿cierto? Ligoso, casi negro incluso, y luego a un verde un poco más claro, ¿cierto? Alimentándose con leche materna, y eh, luego un color amarillo mostaza con grumos, ¿cierto? Semilíquido. Además, tiene una apariencia como de diarrea, ¿ya? Que también es considerado normal, ¿ya? Como si están comiendo en este momento, idealmente abstenerse de ver las imágenes, no son muy simpáticas, pero esto es lo que debería suceder, ¿ya? Es normal, un aspecto brumoso, ¿cierto? Eh, Más cercano al amarillo, ¿ya? Y las deposiciones con leche artificial serían un poco, o sea, con un amarillo un poco más claro y un poco más pastoso, ¿ya? No tengo una imagen de eso, pero sería más parecido a lo que está acá, con un poco más de consistencia y un poco menos amarillo. Otro de los fenómenos parafisiológicos del recién nacido se podría ser la fiebre de sed, una, una deshidratación leve, ¿ya? También denominada fiebre de hambre, ¿ya? También muy ligada a esta transición entre el calostro y la leche definitiva, ¿ya? Hay una crisis de lactancia ahí. El recién nacido quiere comer más y la mujer todavía no alcanza a producir la cantidad de leche suficiente. Entonces, come poco, tiene una ingesta disminuida, ¿cierto? Que son los primeros días, y este recién nacido se ve desesperado por comer, ¿ya? Eh, Se aferra al pecho cada vez que puede, ¿ya? Succiona con muchas ganas, pero sale poca leche todavía, ¿ya? La lactancia es un proceso, ¿ya? No es que desde el primer día la mujer produzca una cantidad de leche alta, sino que todo lo contrario,
produce pequeñas cantidades porque el estómago del recién nacido los primeros días tiene el tamaño de una almendra y va creciendo conforme pasan los días. ¿No? Así que la cantidad que se produce en un principio es suficiente, pero llegamos a un momento en que se genera una crisis. El recién nacido quiere más y la mujer todavía no alcanza a producir la cantidad suficiente. ¿Ya? Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para poder entregar la educación que necesita la madre, porque esto genera mucha angustia. Se ve un recién nacido que tiene hambre. ¿Ya? Y a consecuencia de esto, con el llanto, con la desesperación, con esta actividad aumentada, el recién nacido puede tener episodios de subfebriles, ¿ya? Sobre 37,5, cercano a 38, sin tener ninguna infección, sino es que porque aumenta su gasto metabólico y eso hace que aumente su temperatura. Entonces está con signos de hambre, ansioso, ¿cierto? Busca succionar, baja de peso en estos primeros días y puede ocurrir que tenga episodios de deshidratación. ¿No? Profe, Diga. ¿y cómo puede uno diferenciar de que se está tratando de esta fiebre de sed a una fiebre por otra causa? Bueno, ahí tenemos que hacer, como usted bien comenta, una diferencia, un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Eh, Podemos quitar un poco de ropa al recién nacido y ver si con eso baja un poco la temperatura. Es habitual que en el puerperio, por este contacto con la madre, el recién nacido tenga una temperatura un poquito, o sea, bien cercana a los 37 grados, ¿ya? Porque está justo al seno materno, ¿cierto? Está recibiendo temperatura de su madre. Y lo que nos sucede con frecuencia también en el hospital, y ustedes que conocen las temperaturas altas que hacen en San Felipe, es que ese calor también se traspasa a los recién nacidos, ¿ya? No tenemos forma de manejar muy bien la temperatura en la sala. El puerperio tiene salas que son comunes habitualmente, entonces hay varias pacientes y eso hace que el calor se concentre, ¿ya? Entonces, en general, cuando tenemos un paciente que está con temperatura alta, ¿ya? Sobre los 37 grados, 37,5, lo que debemos hacer en primera instancia es quitar un poco de ropa al recién nacido y volver a controlar la temperatura, ¿ya? Si la temperatura sigue alta, aun cuando nosotros le quitamos un poco de ropa, lo que debemos hacer es ver si hay factores de riesgo para infección, ¿ya? Entonces podríamos examinar al recién nacido, ver su muñón umbilical, ¿cierto? Ver si, por ejemplo, su madre tuvo membranas rotas, cuánto tiempo de membranas rotas tuvo, o si tiene algún otro factor asociado, como podría ser eh, un cultivo positivo de Streptococcus grupo B, ¿ya? Que se toma generalmente antes del parto, a las 37 semanas, ¿ya? En el CEFAM. Entonces nosotros debemos ir descartando algunas situaciones que podrían dar alguna luz de que el recién nacido tiene alguna infección, ¿ya? Si estamos en este periodo, lo más probable es que sea una fiebre por deshidratación, ¿ya? Y también podemos ver signos leves de deshidratación, ¿ya? Como podría ser la menor cantidad de pañales con orina y deposiciones, ¿sí? Incluso pañal seco en algunos controles, ¿ya? Poca orina o orina concentrada, ¿ya? Este recién nacido, como yo les decía, se ve ansioso, ¿ya? Está con llanto, está desesperado por comer. Signos de deshidratación también se quedan los labios y manos y pies fríos, ¿ya? Eso podrían ser algunos signos de deshidratación a los que nosotros podríamos darnos cuenta, ¿ya? Indagar también en el historial de lactancia, cómo ha sido la lactancia, cómo está tomando el pecho, cuánto toma, si toma más de uno o del otro, si le cuesta, cómo está la técnica. También debemos indagar en eso, ¿ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que
si tenemos alguno de esos problemas, vamos a tener que enfrentarlos de alguna forma. ¿Ya? A diferencia de los signos leves de deshidratación, también tenemos signos graves. ¿Ya? Generalmente nosotros no alcanzamos a verlo en los recién nacidos que están hospitalizados, sino que podemos encontrarlos en los recién nacidos en este control de diada a los 7 o 10 días. ¿Ya? Si ha tenido una mala técnica de lactancia o se ha alimentado poco durante este tiempo en que salió del hospital y llegó a su primer control, ¿ya? Nosotros podríamos encontrar el bebé con los ojos hundidos, ¿ya? Letárgico, ¿ya? Que se mueve poco, poca actividad, ¿cierto? Ictérico, deshidratado, ¿ya? Con ictericia además, con una fontanela anterior hundida, que sería un signo de deshidratación grave, todavía sin recuperar o sin alcanzar su peso de nacimiento. Aquí ustedes ven un signo de pliegue positivo, ¿ya? Tomar la piel del recién nacido y si no vuelve rápidamente a su posición es porque está deshidratado, ¿ya? Y más grave podrían ser contracciones musculares, ¿ya? Por déficit de minerales, ¿ya? El ideal es que nunca lleguen a esto. Nosotros lo hemos visto, ¿ya? Pacientes que llegan a su control en el CEFAM y rápidamente los deben mandar a urgencia porque está severamente deshidratado, ¿ya? Y las causas son múltiples: mala técnica de lactancia, cantidad de leche insuficiente, un recién nacido con alguna patología que no se alimenta bien, ¿ya? Generalmente mamás primerizas, ¿cierto? Podrían ser algunas causas. Entonces, a estar ojo, sobre todo en el CEFAM, porque ese primer control lo hacemos nosotros como matronas y matrones, y debemos conocer de esto para saber identificar qué está dentro de lo normal, ¿eh? Como baja de peso o como deshidratación o como, o como fiebre de sed, y qué no es normal, ¿ya? Estos signos ya no serían normales. Otro fenómeno parafisiológico del recién nacido es el eritema tóxico, ¿no? O urticaria neonatorum. Como ustedes ven ahí en la imagen, es una erupción cutánea que es habitualmente de origen desconocido, ¿ya? Discretas áreas de eritema, ¿ya? Como ustedes ven aquí en las alas de la nariz o en los párpados, ¿ya? Con centro blanco o amarillento en algunos casos, de un diámetro variable, entre 5 a 15 milímetros, ¿ya? Pero tal cual como se ven aquí en la imagen. Aparecen repentinamente, habitualmente después del segundo día de vida, y desaparecen espontáneamente después de la primera semana. Habitualmente se pueden encontrar en la cara, en el tronco, en las nalgas y en las extremidades. No es un signo patológico y no requiere tratamiento, ¿ya? En ocasiones el calor contribuye a su aparición, y un recién nacido que está con una temperatura sobre 37 o 37,5 podría tener una mayor cantidad de eritema, ¿ya? Lo que nosotros hacemos en el hospital es hacer baños con suero fisiológico, ¿ya? En vez de usar agua corriente, usamos suero fisiológico para mejorar un poco el pH de esta piel y ayudar a su recuperación. En ningún caso debemos apretar o tratar de sacar esta, esta especie de pus que se produce en la piel, ¿ya? Porque eso puede conllevar una sobreinfección de la zona. Así que la idea es de que esto pase solo,
¿ya? No requiere tratamiento y salvo los baños con suero fisiológico, es lo único con lo que nosotros podríamos ayudar a que la piel de este recién nacido sane, ¿ya? O se mejore. ¿Ya? En algunas situaciones también se le pide a la madre de que la ropa que va a utilizar el recién nacido, y este es un consejo que se les puede dar en su control en el CEFAM, que la ropa que lleve al hospital del recién nacido esté, eh, no venga directa del envase, sino que se tenga un proceso previo de lavado, ¿ya? Idealmente con jabón neutro. Los jabones o los detergentes que nosotros utilizamos comúnmente podrían generar un poco más de eritema, episodios de eritema más graves, ¿ya? Así que el ideal es que esta ropa se lave con jabón neutro antes de llevarla al hospital, ¿ya? No que venga directamente desde el envase, porque no sabemos con qué sustancia estuvo en contacto antes de ser usada. Pero también se considera como normal el eritema tóxico, ¿ya? Dentro de lo normal. Debemos seguir revisando la piel y viendo que no tenga situaciones de sobreinfección. Por la leche materna, también se recibe hormonas el recién nacido cuando se alimenta con leche materna. Y pues, podemos tener casos de otro fenómeno parafisiológico que es la crisis hormonal. Habitualmente tenemos dos manifestaciones de esta crisis hormonal, ¿ya? No son frecuentes las crisis hormonales, pero también debemos conocer de ellas para saber qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en la educación con la madre, ¿ya? La ingurgitación mamaria, lo que ustedes ven aquí en la imagen, ¿ya? Es el aumento del tamaño de la mama, generalmente hacia el final de la primera semana, hacia el final de los primeros 10 días, y en algunos casos incluso podría tener una secreción láctea de esta ingurgitación, ¿ya? Habitualmente conocida como leche de brujas. El ideal es no estimular esta mama, porque si ustedes la estimulan, se va a seguir produciendo secreción. Es como estimular el pezón en la madre para que produzca leche, ¿ya? Entonces el ideal es poner un poco de calor local para que baje esta inflamación, pero no tratar de drenar esta mama ingurgitada, ¿ya? Porque se puede sobreinfectar. Y otro de los fenómenos que se produce por las crisis hormonales es la denominada pseudomenstruación. Es de aparición poco frecuente en las recién nacidas y estando en su casa entre el cuarto y quinto día de vida, pueden tener una secreción como una regla, ¿ya? En menor cantidad, por supuesto, de menor cuantía, que puede durar entre 2 a 4 días, pero es sangre fresca, ¿ya? Y eso podría asustar, por supuesto, a la madre, ¿cierto? Es un fenómeno que no es frecuente, pero en su infrecuencia está descrito dentro de los fenómenos parafisiológicos, ¿ya? O sea, sabemos que es por la cantidad de hormonas que se reciben en la leche materna y que puede pasar en la recién nacida. No requiere tratamiento, ¿ya? No debemos hacer nada eh, y está reconocido como un fenómeno normal, ¿ya? Que va a ser autolimitado, o sea, va a pasar rápidamente. Otro de los fenómenos parafisiológicos es la ictericia, ¿ya? Ustedes ven aquí en la imagen a este recién nacido que está ictérico, incluso sus escleras
¿ya? La parte blanca del ojo también está amarilla, ¿ya? La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y de las mucosas que aparece generalmente después de las primeras 24 horas y que puede alcanzar su máximo al tercer día de vida. Es común en la mayoría de los recién nacidos y habitualmente podría desaparecer cercano al día 10. ¿Ya? La ictericia, o esta coloración amarillenta de la piel, se puede explicar por cuatro razones. ¿Ya? Aquí yo puse dos, pero son cuatro razones. Uno sería el aumento de la carga de bilirrubina en el hígado por destrucción de los glóbulos rojos fetales. El glóbulo rojo fetal tiene menor vida media que el glóbulo rojo del adulto, ¿ya? Pero el recién nacido, en su periodo fetal, necesitó de los glóbulos rojos fetales para poder estar, para poder hacer su intercambio gaseoso en su periodo fetal. Y ahora tiene que hacer el recambio de los glóbulos rojos fetales a los glóbulos rojos definitivos, ¿ya? Los glóbulos rojos fetales tienen menor vida media que los glóbulos rojos definitivos y por ende se van a destruir antes, ¿ya? Entonces el hígado recibe una cantidad de bilirrubina que le es difícil de procesar por esta destrucción. También hay una reabsorción de bilirrubina en el intestino. Hay una enzima que se llama beta-glucuronidasa que transforma la bilirrubina directa en bilirrubina indirecta y se absorbe a través del intestino y se devuelve al hígado por un circuito que se llama enterohepático, ¿ya? O sea, desde el intestino hacia el hígado nuevamente, ¿ya? Esta enzima como que hace el proceso inverso. Entonces volvemos a tener bilirrubina sobrecargando el hígado. El hígado además todavía es inmaduro para varios procesos, así que tiene defecto en la captación hepática, tiene disminuida la proteína Y, y además existen defectos o disminución de la conjugación hepática todavía, ¿ya? Porque es inmaduro el órgano, porque tenemos disminución de la enzima glucuroniltransferasa. Entonces, estas cuatro razones podrían explicar de que aumente la cantidad de bilirrubina en sangre y finalmente esta se traspasa a la piel y nos da el color característico del recién nacido ictérico, ¿ya? La ictericia tiene una progresión cefalocaudal, o sea, inicia desde la cabeza y cara y progresa hasta las extremidades, ¿ya? Lo habitual en la ictericia fisiológica es que la progresión sea de cabeza y tórax. Si el recién nacido tiene ictericia más allá del tórax, en los primeros días de vida, nosotros debemos tomarle un examen, una bilirrubina en sangre, para determinar cuánto es el nivel de bilirrubina que tiene en su sangre, ¿no? Entonces, todos los días se examinan a los recién nacidos en el puerperio, en el alojamiento conjunto, y se examinan, se le hace un examen físico completo, el recién nacido está desnudo. Entonces, entre las cosas que nosotros vemos en el examen físico es la coloración de su piel, ¿ya? En el Hospital San Camilo, nosotros tenemos, además de la posibilidad de tomar examen de sangre, también tenemos un dispositivo que permite medir la bilirrubina en piel sin tener que puncionar al recién nacido, ¿ya? Es un bilirrubinómetro transcutáneo, ¿sí? Habitualmente se pone en la frente del recién nacido o
en el tórax y es indoloro, ¿ya? Y podemos así medir en los recién nacidos que tengamos duda cuánto es la bilirrubina que tiene en piel. Si está más allá de lo que nosotros consideramos normal, debemos tomar igual el examen, ¿ya? De sangre. Entonces ustedes ven aquí lo que yo ya les comentaba, que la ictericia tiene una progresión cefalocaudal y ustedes pueden revisar en internet esta misma tabla que se llama zonas de Kramer, ¿ya? Y ¿qué es lo que significa esto? Es que nosotros podemos correlacionar el sector que nosotros vemos amarillo. Por ejemplo, si solo tiene amarillo la cara, eso sería la zona 1, y nosotros podríamos, está correlacionado de que solo la ictericia en la cara sería entre 4 a 7 miligramos por decilitro de bilirrubina en sangre. Si la ictericia llega hasta la zona 2, sería de 5 a 8,5 miligramos por decilitro en sangre, y así sucesivamente. Y como yo les decía, habitualmente la ictericia fisiológica está circunscrita a la zona 1 y 2. ¿Ya? Si hay un recién nacido que ya está ictérico hasta la zona 3, segundo o tercer día, ya está más cercano a 11,5 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el problema de la bilirrubina? Es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y alojarse en los núcleos de la base del cerebro. Eso se denomina kernicterus y es una enfermedad grave, ¿ya? Que puede generar secuelas y daño neurológico. Entonces nosotros no podemos esperar a que el recién nacido siga progresando con sus niveles de bilirrubina, sino que debemos tratarlo. Y el tratamiento para descomponer la bilirrubina y transformarlo en otra molécula, que se llama lumirrubina, es la fototerapia, que ustedes ven acá abajo, ¿eh? Se pone el recién nacido bajo un arco de luz, ¿eh? Acá ustedes ven a este recién nacido en un arco de luz. También tenemos colchones con luz LED, ¿eh? Y lo que sí se debe proteger los ojos del recién nacido porque la luz puede dañar la visión. Entonces generalmente le ponemos unos lentes, ¿no? Unos lentes que impiden el paso de la luz. Esta luz, el ideal es que sea luz blanca o luz azul, porque el espectro de onda que tiene la luz nos sirve para el tratamiento, ¿ya? Entonces no podemos usar otros colores como rojo, verde u otros, ¿ya? Sino que el ideal, y ustedes lo van a ver en las máquinas de fototerapia cuando tengamos la posibilidad, es de que mezclan luz blanca con luz azul, ¿ya? Para poder hacer el tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ya, seguimos entonces. Como fenómeno parafisiológico, también está descrito esta dificultad en el ritmo de sueño-vigilia, ¿ya? Generalmente los recién nacidos están más despiertos en la noche, ¿ya? Están despiertos en horas vespertinas o nocturnas, porque además de aumentar su actividad, aumenta la frecuencia de succión, ¿ya? Se aumenta la frecuencia de succión, aumenta la secreción de prolactina, se produce más leche y eso mantiene al recién nacido despierto y alimentándose, ¿ya? Esta leche que se secreta habitualmente
tiene una menor cantidad de lípidos. Entonces, eso le da una sensación de saciedad menor al recién nacido, un hambre relativa. Y eso lo hace que siga despierto y tratando de alimentarse. Entonces, generalmente ustedes van a hacer la visita del puerperio, ¿cierto? Van a preguntarle a las mamás cómo pasaron la noche en la primera visita de la mañana, y la mayoría va a decir, no dormí nada. ¿Ya? El bebé mamó toda la noche, estuvo despierto toda la noche, o estuvo muy inquieto, me tuve que levantar un par de veces, lo tuve que mudar, ¿cierto? Así que tienen este cambio normal hasta que no empiecen a hacer los hábitos, sus hábitos de horario de comida y de sueño. Tienen este cambio del ritmo sueño-vigilia, que es normal también. Hasta aquí los fenómenos parafisiológicos del recién nacido. ¿Alguna duda? Hasta aquí, ¿alguna duda que ustedes tengan? ¿Alguna duda que sea de las puérperas que ustedes conozcan, de su familia? Profe, ¿me Díganme. escucha? Sí, Neri. Cuando habló sobre la ictericia, mencionó las zonas, no alcancé a anotarlo. ¿Puede mencionarlo de nuevo? Mencioné, me dijo, ¿qué cosa? Lo de las zonas. La Dijo que la zona. zona 1 Aquí, era la cabeza. aquí está la zona. Aquí en imagen está la zona. Zona 1, cabeza, ¿cierto? Zona 2, tórax. Zona 3, desde el ombligo hacia la raíz de los muslos hasta la rodilla. Zona 4 y zona 5 ya son extremidades. ¿Ya? Habitualmente les decía yo de que la ictericia fisiológica, por las razones que yo les comenté, se da en cara y tórax. ¿Ya? Cuando ya pasamos el muñón umbilical, la cicatriz umbilical, ya empezamos a ver de que tenemos unos rangos que pueden ser riesgosos para el recién nacido. Como el recién nacido también puede tener algunos factores de riesgo para que esta ictericia sea patológica. ¿Ya? Factores de riesgo para ictericia patológica serían incompatibilidad de grupo sanguíneo o RH con la madre, ¿ya? Cualquiera de los dos, o prematurez, ¿ya? Si es prematuro, estas razones que yo les di en un principio, sobre todo por la inmadurez hepática, podrían hacer de que los valores de bilirrubina aumenten, ¿ya? Y también las infecciones y la deshidratación. Entonces, los valores de ictericia podrían ser mayores con esos factores de riesgo, en recién nacidos con esos factores de riesgo. Aquí hay una pregunta, parece, por el chat. Mi hermano le pasó al nacer que por tener distinta sangre que mi mamá lo pusieron en una cuna de luz. Esta es la fototerapia. El tratamiento inicial para la ictericia patológica ya, yo aquí les puse las zonas de Kramer, que es para hacer la correlación entre la zona que tiene con ictericia y lo que yo podría encontrar como valor en la ictericia, en la bilirrubina en sangre, y eso yo lo debo trasladar a una tabla. ¿Eh? Y ustedes pueden buscar tabla de tratamiento de fototerapia en internet, les van a salir varias, y ustedes en uno de los ejes van a salir, en el eje, en el eje horizontal va a salir las horas y días de vida que tiene un recién nacido,
y en el eje vertical va a salir el nivel de ictericia que tiene en sangre. Y se va a desplegar una curva entre esos dos ejes, y ustedes van a ver que por sobre la curva necesita tratamiento. Entonces ustedes van a ver que la ictericia tiene una progresión en horas. Podríamos encontrar normal cierta progresión, pero si se escapa de lo que yo considero normal, ya necesita tratamiento. Y el tratamiento es la fototerapia, el tratamiento inicial. ¿Sí? Hay preguntas también aquí en el chat. A ver, ¿cómo se llamaba la enfermedad que provoca? Se llama Kernicterus. Se lo voy a escribir aquí porque a lo mejor no se entiende si lo digo. Kernicterus. Ahí va por el chat. Es una forma grave, es evitable, ¿ya? Si yo tengo en consideración esto en el periodo de puerperio, o cuando incluso examino al recién nacido en el control de diada en el CEFAM, yo también puedo aplicar esta misma tabla. Y si al recién nacido que me toca controlar veo que está ictérico hasta los muslos y ya tiene 10 días, lo más probable es que tenga que enviarlo al hospital para que le tomen el examen de ictericia, ¿ya? Una bilirrubina, para determinar cuánto es su nivel de bilirrubina y si corresponde o no tratamiento, ¿ya? Como yo les decía, ya debería ir en disminución hacia los 10 días. Entonces en este control de diada ya debería tener menos ictericia. Si sigue ictérico es porque algo no está bien, ¿ya? Ya está fuera de lo fisiológico y pasa a ser patológico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta a viva voz o por el chat? Como para que cambiemos de tema. No, ninguna duda, profe. Les recomiendo que revisen ictericia, ¿ya? Están en el segundo nivel ahora, pero ictericia la van a ver de aquí eh, hasta que egresen como matrona o como matrón, ¿ya? Es algo muy común, ¿ya? Generalmente nosotros tenemos ingresos de pacientes ictéricos, ¿ya? Que vienen desde el consultorio, desde su casa, cada 2 días, a veces uno diario, que necesitan tratamiento con fototerapia. O también pacientes que llegan desde el puerperio, desde el alojamiento conjunto, que se le toma el examen y baja a neonatología a recibir tratamiento. Así que dentro de las patologías de los recién nacidos, la ictericia es la más común. Así que no les va a pasar nada si revisan un poco más a fondo el tema, ¿ya? Yo aquí les di algunas luces, ¿ya? Algunas razones de por qué se produce la ictericia fisiológica. También son razones para que se produzca la ictericia patológica, ¿ya? Lo importante es que veamos los factores de riesgo que tiene el recién nacido. Yo les nombré el grupo IRH, la prematurez, las infecciones, la deshidratación, y lo último, que también es un factor de riesgo, son los traumatismos del parto, que es el tema que vamos a ver ahora a continuación. Así que ahí ustedes tienen 5 factores de riesgo para que una ictericia en un principio fisiológica termine siendo patológica. A la profesora Lina, yo ya la había comentado, le envié unos documentos de traumatismos del parto. En esta presentación vamos a ver los más comunes, ¿ya? Los traumatismos del parto no son comunes, ¿ya?
no es habitual de que un paciente tenga un traumatismo del parto en el momento del nacimiento. Pero dentro de ellos, dentro de este 1%, 1 a 2% de traumatismo de parto de todos los nacimientos, vamos a ver los más comunes. El traumatismo del parto se define como un trauma al nacimiento y serían lesiones sufridas por el recién nacido durante el trabajo de parto o la expulsión, ¿ya? Tanto en el trabajo de parto como en el momento de nacimiento. Como yo le adelantaba, su incidencia ronda el 1% de los nacimientos, ¿ya? Y aquí ustedes ven que tiene un rango entre 0,8 a 2%, pero en media sería habitualmente el 1% de los nacimientos ocurridos en las maternidades, y la mortalidad de ellos se sitúa alrededor del 8%. O sea, algunos de estos traumatismos podrían causar secuelas graves o la muerte, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes para los traumatismos del parto? La macrosomía fetal, el peso mayor a 4.500 gramos, la desproporción cefalopélvica, o sea, la porción que ofrece el recién nacido es más grande que la pelvis por donde debiera nacer, ¿ya? Hay una desproporción. No se necesita, por ejemplo, que solo el recién nacido sea grande. También podemos tener alguna pelvis con problemas, ¿ya? Una desproporción frecuente que impide, por ejemplo, el parto es que la embarazada tenga displasia de caderas, por ejemplo, ¿ya? Cuando ocurre una displasia de caderas, es imposible saber si el recién nacido va a poder pasar por esa pelvis. Así que se prefiere un parto vía cesárea, ¿ya? Así que no es necesariamente que solo el recién nacido sea grande, sino que también podemos tener una pelvis que tenga problemas, ¿ya? Un trabajo de parto prolongado también podría ser un factor de riesgo. Mientras más se prolongue el trabajo de parto, más consecuencias podríamos tener en el recién nacido. La presentación podálica también podría ser un factor de riesgo para algunos traumatismos del parto. La aplicación de forceps, que son, si usted no conocen los forceps, son unas especies de cucharas metálicas con las que se ayuda al desprendimiento de la cabeza en algunos partos dificultosos. Y también las ventosas o el vacuum extractor, que acá en Chile no se utiliza, ¿ya? Pero está descrito también como un factor de riesgo para los traumatismos porque se utiliza en otras partes del mundo. También como factores de riesgo frecuentes podrían ser la edad materna, ¿m? como embarazada, como gestante añosa, por ejemplo, cercano a los 40 años, la obesidad, porque en algunas ocasiones les cuesta hacer pujos de manera más efectiva, y la paridad, esto relacionado a las primigestas, a los primeros embarazos, al primer embarazo. Entonces ustedes ahí ven que tenemos factores de riesgo más o menos relacionados con el peso del recién nacido, generalmente recién nacidos grandes, con pelvis con algún problema, ¿ya? O más pequeñas que el recién nacido, con trabajo de partos que se están prolongando en el tiempo por alguna dificultad, generalmente posición del recién nacido, o sea, del feto en este caso. Recuerden de que las contracciones lo que van a hacer es
empujar al feto a través del canal del parto. Para eso este canal el cérvix se tiene que dilatar, ¿cierto? Tiene que haber una preparación antes del nacimiento. Y además es un canal que tiene una forma de codo, ni siquiera es un canal que es directo. Entonces el feto tiene que hacer calzar sus estructuras para poder pasar. ¿Mm? La cabeza, habitualmente en un parto de vértice, la cabeza del feto, sus huesos están separados. Tiene suturas en la cabeza, en los huesos del cráneo, que permiten que ellos puedan disminuir su volumen para poder pasar por el canal, ¿ya? Incluso se puede montar un hueso sobre otro. Eso se llama cabalgamiento. Entonces, como los huesos están separados, ¿ya? Como fracturados, entre comillas, porque se tienen que osificar después, la cabeza puede disminuir sus diámetros y pasar a través de este codo o este canal, ¿ya? En algunas ocasiones eso es difícil. Si ustedes revisan pelvimetría o pelvigrafía, ustedes se van a dar cuenta de que los diámetros de la cabeza del feto casi pasan justo por la pelvis, ¿ya? Las pelvis tienen diámetros más o menos estándar, ¿ya? Más o menos parecidos, y la cabeza del recién nacido tiene que tratar de ajustarse a ese diámetro. Y va ejerciendo una serie de movimientos hasta hacer calzar su diámetro con el diámetro mayor que le ofrezca la pelvis para poder pasar, ¿ya? Y ustedes van a ver ahí que hay diferencia entre 0,5 a 1 centímetro, que es casi nada, ¿ya? Con esa dificultad es que se produce el nacimiento. O sea, tiene que haber un encaje perfecto para que ocurra. Si no es así, se generan dificultades, que son las que vamos a ver. Tenemos varios traumatismos del parto, ¿ya? Tenemos la bolsa serosanguínea, ¿cierto? Tenemos la fractura de clavícula, tenemos lesiones de nervios, ¿ya? Que son las que vamos a ver a continuación. Como lesiones de cabeza y cuello, dentro de los traumatismos del parto son las más frecuentes. Recuerden que los traumatismos no es frecuente que sucedan, pero dentro de ellos, lo que sucede con frecuencia es que haya lesiones de la cabeza y del cuello, porque es la primera estructura que debe pasar a través del canal. Mientras más tiempo esté la cabeza en el canal, mayor ocurrencia de lesiones, ¿ya? Porque va a estar sometida la cabeza a la presión del canal. Las contracciones están tratando de empujar al feto para que salga, pero esta cabeza tiene que ir haciendo como de primera línea, ¿ya? Va pasando a través del canal y va acomodando sus diámetros para poder ir avanzando. Y lo que podría suceder es que bajo la presión del canal se tenga una lesión que se denomina bolsa serosanguínea o caput sucedáneo. La bolsa serosanguínea es lo que ustedes ven aquí en la izquierda, ¿ya? Es una colección de serosanguínea subcutánea, o sea, bajo la piel, bajo el cuero cabelludo, extraperióstica, o sea, fuera del hueso,
y con bordes mal definidos. Ustedes ven que aquí en el centro estaría la sutura que divide los parietales, ¿ya? Parietal izquierdo y parietal derecho, ¿cierto? Y ustedes ven de que el edema sobrepasa la sutura. Si ustedes tuvieran que tocar esta cabeza, se darían cuenta de que este edema traspasa las líneas de sutura. Si yo hago una línea imaginaria aquí en el centro, este edema traspasó la línea de la sutura central. La bolsa serosanguínea es de resolución espontánea, ¿ya? Se va a reabsorber este edema, generalmente en el transcurso de los días post nacimiento, 2 días, 3 días, 4 días, ¿ya? Dependiendo de la magnitud de la lesión. Por el contrario, el cefalohematoma es una hemorragia traumática subperióstica, o sea, es una hemorragia del hueso. Generalmente uno de los parietales, más del 94% de las lesiones se asocia a un parietal. El resto se asocia a los dos. Podrían haber lesiones en ambos parietales. El margen, entonces, del defecto, como es asociado a uno de los huesos, no sobrepasa la línea de sutura, de la sutura sagital. El cefalomatoma se demora más en aparecer. Si ustedes ven a un recién nacido en su periodo inicial y tiene un defecto en la cabeza y ustedes no saben si es bolsa serosanguínea o cefalomatoma, si es en el inicio, en sus primeras horas de nacido, lo más probable es que sea bolsa serosanguínea, porque el cefalomatoma, como es una lesión del hueso subperióstica, se va a demorar un tiempo más en aparecer, generalmente horas o días después del parto. También tiene resolución espontánea, pero se va a demorar más. Aquí se describe que podría demorarse entre 1 a 2 meses en disminuir este cefalomatoma. Y podría quedar una calcificación, ¿ya? Que luego que el recién nacido vaya creciendo, esta ya se va a integrar al hueso y no se va a notar. Pero la resolución también es espontánea y no deben ser drenados. No es necesario, porque se podrían infectar. Esto podría generar preguntas en la puérpera, ¿ya? ¿Por qué tiene la cabeza así? ¿Por qué se produce esto? Y nosotros debemos dar respuesta a eso con lo que ahora conocen ustedes, ¿ya? Son de resolución espontánea, lo más probable es que vayan a pasar en el transcurso de los días, no tiene repercusión en el niño, ni en su crecimiento cerebral, ni en sus funciones básicas, ¿ya? En lo que sí podría afectar es que como es una lesión que involucra una colección de sangre serosa y sanguínea, podría suceder de que al destruir estos glóbulos rojos que están aquí alojados, aumente la bilirrubina. Y eso podría ser de que este recién nacido tenga una ictericia patológica. Así que hay que estar muy atentos a estas colecciones de sangre que se dan en la cabeza, que son habituales dentro de los traumatismos del parto, que podrían ser un factor de riesgo para un aumento de la bilirrubina, aumento que podría ser patológico, ¿ya? Otra imagen para lo mismo, ¿ya? Pero aquí como una tabla. La bolsa serosanguínea o caput sucedáneo es un edema de tejido celular subcutáneo, o sea, bajo la piel, a diferencia del cefalomatoma que es subperióstico, que es debajo del hueso, ¿ya?
La bolsa serosanguínea en el momento del parto, el cefalomatoma horas después del parto. En la bolsa serosanguínea no respeta las líneas de sutura, puede ir más allá de las líneas de sutura. El cefalomatoma está circunscrito a un hueso, ¿ya? Entonces está circunscrito al parietal habitualmente. La resolución de la bolsa serosanguínea en algunos días, el cefalomatoma puede demorar un par de semanas o hasta 3 meses. Y en la bolsa serosanguínea puede haber equimosis o moretones, entre comillas, de la piel. Y en el cefalomatoma la piel se puede ver normal, ¿ya? Como yo les decía, sí, esto puede tener, o sea, es de resolución espontánea, ¿ya? No es necesario eh, que se ejecute ninguna maniobra para tratar de disminuir. Otra de las lesiones de cabeza y cuello es en el momento de la extracción, ¿ya?, de la cabeza. La cabeza es la parte más difícil que salga en el parto, ¿ya? La cabeza y los hombros, el resto del cuerpo sale más fácil en un parto vaginal, pero en el momento de tratar de desprender el hombro, ¿ya?, para tratar de disminuir su diámetro y tratar de hacer que salga de la pelvis, se puede distender la zona de la cara o la zona del cuello, ¿ya? En relación a la cara, nosotros tenemos el nervio facial. El nervio facial se puede verse dañado por la aplicación de forceps. El forceps son dos cucharas, una especie de cucharones grandes, metálicos, que lo que hace el obstetra al aplicarlo es tomar la cabeza del recién nacido y guiarla a través del canal del parto en un parto dificultoso, ¿ya? Cuando estamos ahí con la cabeza que no sale, se aplica el forceps generalmente en un tercer plano, con la cabeza ya casi asomando, y él lo que hace es tirar de estas cucharillas, pero apretando un poco la cabeza para hacer que pase por el canal del parto. Si es mal aplicado el forceps, se puede dañar la cara, ¿ya?, con lesiones de la piel, y en los casos más graves, mal aplicado, se puede dañar el nervio facial. El nervio facial tiene 3 ramas, ¿ya? Una que va hacia la frente, otra que va hacia el ojo y otra que va hacia la boca, ¿ya? Cualquiera de estas ramas se puede ver dañada. Ustedes lo que ven aquí en la imagen es un daño completo del nervio facial, ¿ya?, en su forma completa, las 3 ramas. La cara del lado izquierdo, en la derecha de la pantalla de ustedes, pero el lado izquierdo de este recién nacido, ustedes ven que no se mueve, no se arruga la frente, el ojo está cerrado, pero no tan cerrado como el del derecho, y la boca, además, tampoco ejerce mueca. En este caso, el recién nacido está llorando. Entonces arruga la frente, cierra el ojo y mueve su boca, y la boca se desplaza hacia el lado que tiene sano. Y el lado que no está sano no se mueve, ¿ya? Generalmente la lesión del nervio facial es unilateral, y como yo les decía, puede afectar a las 3 ramas del nervio, aunque algunas veces podrían ser afectadas aisladamente, solamente el lado de la boca, o solamente el ojo, o solamente la frente, ¿ya? En la forma completa, la frente no tiene pliegues, el párpado no se cierra, el llanto es asimétrico, ¿ya?, con la desviación de la boca hacia el lado sano. Esta lesión tiene un buen pronóstico si no hay ruptura de las fibras, ¿ya? Y este recién nacido va a tener que quedar en control con fisiatra y traumatólogo, ¿ya?,
para hacer el seguimiento, para ver si mejora en el transcurso de las semanas. Habitualmente mejora, ¿ya? Pero si no, se tienen que hacer otras intervenciones, ¿ya? Otra de las lesiones de cabeza y cuello, en este caso más cercano al tórax, sería la fractura de clavícula. Es uno de los traumatismos más frecuentes en los recién nacidos, dentro de los traumatismos del parto que yo ya les adelanté que eran poco frecuentes, ¿ya? Su incidencia en el número de nacimientos en Chile va entre 1.8 a 2% de los nacimientos. Y las estadísticas que nosotros tenemos en Chile están muy similares a lo que se encuentra en el resto del mundo. Los síntomas que nosotros vamos a encontrar en la fractura son sutiles, ¿ya? Y es probable que en un primer examen posterior al nacimiento no encontremos o no podamos distinguir si están fracturadas o no la clavícula. Lo que podemos encontrar es crepitación a la palpación. Se puede encontrar un signo que se denomina signo de tecla, como si usted tocara la tecla de un piano y pasa de una tecla a la siguiente y se hunde la tecla. Entonces, cuando usted examina, si usted tiene la posibilidad de tocar sus clavículas, ¿ya?, en su cuello, usted puede seguir desde el acromion que está en el hombro hasta el esternón, está la clavícula, y usted puede tocar su clavícula en su totalidad. En el recién nacido usted puede hacer lo mismo. Y se toca con 2 dedos, se sigue su extensión completamente, y si encontramos que hay un desnivel, como un signo de tecla, podríamos estar en presencia de una fractura de clavícula. Sobre todo pensando cuando son partos dificultosos o recién nacidos grandes, con estos factores de riesgo que vimos en un inicio. Podríamos encontrar ese crépito a la palpación, tumefacción local o edema local, reflejo de Moro asimétrico. El reflejo de Moro es un reflejo arcaico del recién nacido que podría verse afectado si tenemos una fractura de clavícula, y el recién nacido podría presentar irritabilidad y un poco de dolor. El diagnóstico de la fractura se basa en el examen físico y se puede además complementar, como ustedes ven aquí en la imagen, con una radiografía de tórax. Y ustedes ven aquí, justo donde apunta la flecha, de que la clavícula está fracturada. La clavícula va desde el acromion en el hombro hasta el esternón. Y generalmente su fractura se puede ver en el tercio medio de la clavícula, como está aquí en la imagen. Su resolución es espontánea. La fractura habitual de los recién nacidos se denomina entallo verde, como si usted quebrara una rama y que no se logra separar, una rama verde, ¿ya? Entonces usted toma la rama, intenta quebrarla, pero no se separa. Así es la fractura habitualmente de la clavícula en los recién nacidos. Entallo verde. Esta fractura en general se resuelve espontáneamente entre las 3 y las 6 semanas y se puede manejar con inmovilización, ¿ya? El ideal es que cuando se pone la ropa del recién nacido, el conocido habitualmente como pilucho, ¿ya?, o body, no pongo la manga del body, sino que con eso llevo hacia el centro la mano de este recién nacido, de la clavícula que tengo lesionada, y hago una especie de cabestrillo. Entonces queda el brazo inmovilizado. La idea es que el recién nacido mueva lo menos posible el brazo, ¿ya?
idealmente no apretarlo con su misma ropa, sino que mantener esta postura, ¿ya? No sé si lo ven ahí bien, como Napoleón, ¿ya? Con su brazo cruzado, cosa de que el recién nacido no haga la abducción del hombro. Entonces así no se mueva la clavícula, ¿ya? La clavícula que en este caso va a estar lesionada, fracturada, ¿ya? Y se puede también hacer un control del dolor o un manejo del dolor si es que tiene signos de dolor este recién nacido con paracetamol, ¿ya? Pero eso tiene que ser indicado por un pediatra. Entonces, manejo con inmovilización y con control del dolor, en general se resuelve espontáneamente entre 3 a 6 semanas y lo que va a suceder es que se va a formar un callo óseo aquí, en la zona de la fractura. Y ese callo se puede palpar incluso en este transcurso de semanas. Y luego va a quedar una movilidad normal, ¿ya? Una clavícula normal. Profe, Dígame, puede que no se resuelva esta lesión, es puede que sea poco, como un daño permanente. es poco probable. Es poco probable. La mayoría, más del 95%, se resuelve espontáneamente. Ah, ya. Está descrito en algunos casos, pero que no se ha mantenido la inmovilización o que ha habido un manejo poco adecuado de la extremidad en el periodo de, de resolución de la fractura. Por ejemplo, lo ideal es que ese brazo se mueva lo menos posible y este recién nacido se va a ir con su mamá para la casa y en la casa alguien lo puede tomar del mismo brazo, por ejemplo, ¿ah? Tratando de movilizar, lo que sé yo, tomar el brazo y estirarlo, entonces podría ser de que se vuelva a fracturar, ¿ya? Entonces, Ah, ya. el ideal es que se mantenga la inmovilización por este periodo, se disminuyan las molestias, idealmente con algún analgésico, que podría ser paracetamol, y el resto es de resolución espontánea habitualmente, ¿ya? No es necesario cirugía. Ya, profe. Con respecto al plexo braquial, yo les comentaba de que debemos tratar de hacer pasar el hombro, como ustedes ven aquí en la imagen, una vez que se desprende la cabeza, la segunda parte un poquito más difícil de que pase son los hombros, por su diámetro. Entonces lo que se debe hacer es tratar de desprender el hombro anterior, llevando al recién nacido, la cabeza del recién nacido, hacia abajo. Esta posición, aquí la mujer está acostada, ¿ya? Litotomía se denomina esa posición. Entonces, al tratar de extraer la cabeza, yo lo que tengo que tratar de hacer es desprender el hombro, que aquí se denomina anterior, ¿ya? Esta sería la parte anterior de la mujer y esta sería la parte posterior, ¿cierto? Entonces el hombro exterior yo tengo que tratar de hacerlo pasar por la sínfisis del pubis. Eso es lo que me impide que salga. ¿Mm? En algunas ocasiones el hombro queda atrapado como aquí, ¿ya? No está tan fácil de sacar, el brazo queda hacia abajo y yo tomo la cabeza, trato de desprender el hombro y no lo logro. Y eso puede hacer que haya una tracción del plexo braquial, ¿ya? Durante las maniobras del parto, y yo puedo tener diferentes lesiones, ¿ya? El nervio braquial o el plexo braquial es lo que va a dar la inervación a todo el brazo, ¿ya? No sé si tengo una imagen más adelante. No. Va a dar la inervación a todo el brazo. Yo en el documento que les envié sale la conformación del plexo braquial, pero para ponerlo en simple, tenemos C5 y C6 en este plexo, o sea, cervical 5 y cervical 6, que van a dar origen
al tronco primario superior y al tronco lateral, y ellos van a inervar el músculo supraespinoso o el infraespinoso que están en el hombro, ¿ya? C5, C6 y C7, perdón, va a dar origen al tronco posterior, y ese tronco posterior va a dar origen al nervio axilar y al nervio radial. Y C8 y T1 van a dar origen al tronco primario inferior y al tronco medial. Estos van a dar consecuencia al nervio mediano y al nervio cubital, y ellos se van a encargar de la flexión de la muñeca y de los músculos de la mano. Entonces ustedes tienen aquí que podemos clasificar las lesiones según su zona. Entonces, si se lesiona C5 y C6, sería una parálisis o lesión del plexo braquial superior. Podríamos tener una lesión intermedia, C5, C6 y C7. Podríamos tener una lesión inferior, C8 y T1, o podríamos tener una lesión completa, que incluya superior, intermedia e inferior. La lesión superior, o sea, del hombro, generalmente se asocia a los partos encefálicos, ¿ya? Los partos normales, ¿ya? Lo primero que sale en la cabeza, parto cefálico, con la tracción que yo les mencionaba en el desprendimiento del hombro anterior. Y es la lesión más frecuente. La lesión inferior está más relacionada con los recién nacidos que tienen menor peso y están en presentación de nalgas o podálico, ¿ya? Si por alguna razón tienen que nacer a través de vía vaginal o por cesárea, si están en podálica y se ejecutan mal las maniobras de extracción, ¿ya? La extracción es difícil, dificultosa, podría suceder de que tenga una lesión inferior. Y ustedes van a ver aquí en la imagen la postura clásica de la lesión superior. Este es un recién nacido, probablemente nació por un parto cefálico y tiene una lesión superior del plexo braquial. El brazo está en aducción, hacia adentro. No puede levantar el brazo y separarlo del hombro. No sé si ven mi postura, ¿ya? No puede separar el brazo del hombro. O sea, el brazo está hacia adentro, en aducción. El codo está extendido. Recuerden que las fibras superiores de este plexo braquial incluyen toda la musculatura del brazo y hasta el codo, ¿ya? Las fibras intermedias. El antebrazo está en pronación, o sea, el brazo hacia adentro. Supino es cuando yo muestro la palma, pronado es cuando yo muestro el dorso de la mano, ¿ya? Entonces aquí está pronado, en pronación. Y las muñecas y los dedos podrían estar en flexión, ¿ya? Entonces, esta parte mantiene control nervioso. Entonces, él puede mover la mano y apretar la mano, ¿ya? Esta postura se denomina propina de mesero, ¿ya? Como el mesero, como el que atiende las mesas cuando uno va a un restaurante. A alguien se le ocurrió ponerle ese nombre, como si el mesero estuviera pidiendo la propina de manera disimulada, ¿ya? Entonces, postura de propina de mesero. La recuperación de las lesiones del plexo braquial se produce de manera espontánea. Habitualmente entre el 80 y el 95% de las lesiones podrían recuperarse espontáneamente. Deben tener un diagnóstico oportuno, ¿ya? Y un tratamiento precoz, generalmente con kinesiología y fisioterapia, ¿ya? Se incluye un equipo interdisciplinario, ¿ya?
compuesto por fisiatra, kinesiólogo, terapeuta ocupacional. Acá en Chile, la recuperación de estas lesiones se hace en los institutos Teletón. ¿Ya? Ellos son los más adecuados porque tienen el personal idóneo para poder tratar estas lesiones. Lesiones que son raras, ¿ya? No son las habituales en todos los partos. Recuerden, menos del 1% de los partos. Lo que sí se sabe es que el índice de secuelas o la incidencia de secuelas podría ser mayor en las parálisis inferiores, o sea, de la mano, ¿ya? En los partos de recién nacidos más chicos, o sea, fetos más chicos o en presentación de nalgas, ¿ya? Esas podrían ser más difíciles de tratar y más difíciles de recuperar. La lesión inferior del plexo. Acá les comenté algunas de los traumatismos del parto más frecuentes. Ustedes ven aquí en cabeza y cuello, en monitorización fetal, lo que hay monitorizaciones que son internas. En algunas partes del mundo ponen un transductor en el cuero cabelludo del recién nacido para saber cómo están sus signos vitales, ¿ya? Eso es la monitorización interna. Acá en Chile no se hace, pero en algunos lugares del mundo sí. Y eso puede generar lesiones de cabeza y cuello, ¿ya? Hemorragia intra o extracraneales, la bolsa cero sanguínea que la vimos, el cefalomatoma, un hematoma subgaleal, que es muy poco frecuente, fracturas de cráneo, de cara o de mandíbula, también poco frecuentes, ¿ya? Entonces yo les comenté las que son más frecuentes, ¿ya? Pero en el documento que les envié salen la mayoría de estas, ¿ya? Lesiones nerviosas, las que vimos, lesiones del plexo braquial, lesiones del nervio braquial, ¿ya? Y aquí ustedes ven plexo braquial, nervio frénico, Duchenne-Erb sería la superior, Kumke sería inferior, y completa que incluye ambos, ¿ya? Fractura de clavícula, también la vimos, fractura de huesos largos, poco frecuente. Nosotros hemos tenido algunos casos, pero de pacientes que tienen alguna condición genética, como osteogénesis imperfecta. A lo mejor ustedes han escuchado porque han salido algunos casos en televisión. Niños que por condición genética tienen huesos que son más frágiles. Entonces en el momento del parto podrían dañarse, ¿ya? Lesiones intraabdominales del vaso, del hígado, muy raras en realidad, y lesiones de tejidos blandos que podrían incluir heridas, corte, equimosis o moretones, o necrosis grasa subcutánea, que también es muy raro, ¿ya? Entonces, vimos los que son más frecuentes dentro de los infrecuentes, que son los traumatismos del parto, ¿ya? Dejo el espacio entonces a preguntas o sugerencias, dudas, consultas, lo que ustedes quieran en este momento. Micrófono abierto. ¿Aló? ¿Están ahí? Yo no tengo preguntas, profe, por el momento. Yo tampoco, pero Tampoco. Ya, muy interesante la clase. E interesante también están los papers que le mandé, son cortitos, tienen hartos dibujos, así que no va a ser una lectura fácil, pero muy interesante porque tiene algunos de esos papers son de la experiencia local. Idealmente cuando ustedes busquen información, busquen siempre en Chile primero, ¿ya? Tiene que ser acotado a nuestra población. Si no hay información en Chile de lo que ustedes buscan, que es poco probable porque en Chile tenemos muy buena calidad de investigación, pero si no hay en Chile, ahí ya se ponen a buscar en el resto del mundo, ¿ya? Pero idealmente siempre busquen nuestra experiencia local primero, ¿ya? Y eso fue lo que yo les mandé. Les mandé algo de nuestra experiencia local y uno de Brasil, que también es sudamericano y que también sirve, ¿ya?
voy a hacer que la profesora Lina le suba esos documentos a la plataforma para que ustedes puedan disponer de ello y revisar, ¿ya? Es lectura complementaria de la clase. Nunca se queden solamente con las imágenes de la clase, sino que busquen más información y así enriquecen su aprendizaje. Eso, chicas. Si no hay preguntas, o si alguien quiere hacer una Profe, pregunta hasta el momento. ¿esta clase la va a enviar por Drive? ¿La va a compartir? Sí, la estoy grabando, se está grabando y Sí. la profesora me pidió que la compartiera a través de un Google Drive. Así que seguramente para subirla al aula de ustedes y puedan disponer de ella. Eso. Si no tienen más preguntas, vamos a dejar hasta aquí hoy día. Igual no estamos justo en el tiempo. Así que eso, chicas. Les dejo para que ustedes puedan hacer las cosas que tengan que hacer ahora. Muy interesante la clase, la enviará directa a nosotros, la profe Lina la subirá. Yo se lo voy a enviar a la profe Lina y ella la va a subir. Ella tiene la comunicación directa con la plataforma de ustedes. Así que así nos vamos a Gracias por la comunicar. clase, profe. Eso, espero que estén bien, cuídense, lávense las manos, ¿ya? Seguimos con cifras altas de coronavirus y ustedes todavía no son la población objetivo de vacunación, así que para no transmitirse entre ustedes ni a sus familiares queridos mayores, sigan con las medidas de cuidado, porque las cifras están altas todavía. Ya, profe. Muchas gracias, Que profe. esté bien. Gracias, Gracias, profe. Chao, Muy buena la clase. Chao. chao, que estén bien. Cuídense. Chao. Profe. Chao, cuídense.